Buenos días, mi nombre es María Alejandra Vaquero y hoy vengo a hablarles y a explicarles sobre qué es el animismo y qué es el totemismo y la magia. El animismo es la creencia en que las almas y espíritus influyen sobre la vida de las personas y los animales. El animismo surgió en la sociedad primitiva, ya que el hombre primitivo se imaginaba que las cosas, los animales y las plantas eh, tenían su propia alma. La causa de que surgiera el animismo era porque el hombre tenía un insignificativo conocimiento y la incapacidad de hacer caso frente a los elementos de la naturaleza, que para él parecían extraños y llenos de mucho misterio. Entonces, a raíz de esto, los hombres primitivos inventaron el animismo. Y en ese tiempo era una de las únicas religiones que existían, eh, en ese tiempo, en esa sociedad. La magia, el concepto de magia es utilizado para nombrar a las ciencias ocultas, con un espectáculo que, basándose en trucos, intenta engañar al espectador en situaciones increíbles y fuera de su lógica. A su vez, también sabe que lo que está viendo no es real, como la desaparición de objetos, o la mutilación de las personas. Pero no logra descubrir también cuál es el secreto detrás de la ilusión. Los magos, los brujos y los hechiceros son quienes administraban la magia en ese tiempo. Algunos decían tener unos poderes sobrenaturales y otros se presentaban como unos vehículos de Dios. A lo largo de la historia, la magia perdió un lugar eh, representativo en la cultura ya que las personas fueron teniendo mucho más racionalismo, y este pensamiento fue reemplazado por la religión, por religiones que iban llegando en ese tiempo. El totemismo hace referencia a un conjunto de creencias religiosas, sociales y, y políticas. Las características, bueno, el totemismo fue iniciado también en las poblaciones primitivas y en las tribus. Las características fundamentales del totemismo es que se utiliza una figura simbólica denominada tótem, donde se encuentran representados diferentes espíritus, ya sea animales, vegetales, pero que guardan alguna relación entre sí, siendo la representación de aquello, bueno, el tótem representa aquello y a cada uno de los integrantes de dichas tribus o pueblos. Las figuras representadas en el tótem pueden ser plantas comestibles o incluso animales que eran destinados para la caza, pero que le guardan un profundo respeto. Y también el totemismo guarda una estrecha relación entre las leyendas sobre el origen del mundo. Eh, bueno, esto es lo que tengo por decir. Mis compañeros ya van a explicar el resto sobre nuestro tema. Buenas noches, mi nombre es John Amaya. Hoy, continuando con lo que dice mi compañera, hoy les vengo a hablar sobre las características de estos conceptos. Las características del animismo es que la vida de nuestros antepasados continúa después de la muerte. Es como si el espíritu de ellos todavía está en nuestro entorno actualmente. Otro es que nosotros podemos interactuar con estos espíritus, y también que existen personas especiales en esto, como lo son hechiceros, magos y brujos.
También se dice que el alma puede dejar el cuerpo, ya sea debido a rituales o sueños. Se dice que hay una gran cantidad y variedad de espíritus y dioses, como lo creían nuestros antepasados, que ellos creían que todo lo que se movía o todo lo que existía era un dios o un espíritu. Continuando con el siguiente concepto de magia, al principio de los tiempos se buscaba explicar o dar respuesta a los fenómenos de las naturalezas que nuestros antepasados no podían entender. Con esto se buscaba dar respuesta o solución a los problemas manipulando fuerzas de la naturaleza y que se creía que se denominaba como fuerzas sobrenaturales. En la magia también existen rituales que conllevan muchos materiales como son plantas, velas, hortalizas, objetos o fotos de personas. Y esto se hace en fechas especiales del planeta. Para finalizar, seguimos con el totemismo. Usualmente se basa en una cantidad de creencias como la asociación mística con plantas, especies de animales o fenómenos naturales relacionadas con un grupo de personas. Este concepto también trae como un tipo de prohibiciones o tabús al momento de usted estar interactuando con el animal o la planta, ya que estos son denominados en su concepto guías espirituales de las personas, los cuales se les dan o se les asigna desde su nacimiento. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Andrés García y continuando con la explicación de mi compañero, yo voy a hablar más exactamente sobre los integrantes que se vieron relacionados en estos tres conceptos. Inicialmente en el animismo encontramos a Edward Taylor, quien definió este concepto como la doctrina general de las almas y otros seres espirituales en general. Edward Taylor inicialmente quería llamar este concepto como espiritualismo, pero vio que podía tener cierta controversia o cierta confusión con la religión moderna antigua. También encontramos a otro antropólogo llamado Tim Ingold, quien veía cierta relación entre el animismo y el totemismo. Por el otro lado encontramos ya el tema de la magia y vemos unos representantes como lo son Harry Houdini y David Copperfield. Harry Houdini, uno de los magos más antiguos y los más reconocidos en el mundo, fue quien desató o quien empezó a retar en todos sus trucos a la muerte. Todos sus trucos se veían involucrados en ese reto constante e incluso los críticos y los espectadores decían que él estaba obsesionado con la muerte. Uno de sus trucos más reconocidos es la cámara de muerte china. ¿En qué consistía este truco? Consistía en que amarraban de las extremidades inferiores a este mago con unas cadenas y tenía que poder soltarse, lo sumergían dentro de una gran pecera y al pasar de los minutos tapaban esta pecera y al destaparla ya no encontraban a dicho mago en ese recipiente.
Hablando de David Copperfield, es uno de los magos también más reconocidos en el mundo de la magia moderna, principalmente porque empezó su carrera desde muy joven, desde los 12 años, y se ha desempeñado bastante bien para el gusto de los aficionados y los expectantes de la magia. Entre sus mayores trucos o los más destacados está el haber levitado sobre el Gran Cañón, atravesar la Gran Muralla de China y sobre su desaparición de la Estatua de Libertad. Y ya para finalizar con el tema del totemismo, encontramos al antropólogo James Frazer, quien fue el primero en analizar en su conjunto el tema totemístico. Luego de esto tenemos un grupo de sociólogos, antropólogos y psicólogos que a principios de década del siglo XX continuaron estudiando el totemismo, motivados por la investigación que estaban realizando sobre las raíces sociales y psicológicas del ser humano. Ya con esto concluimos la explicación de los integrantes. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Brian Steven Salcedo Ladino. Yo les vengo a hablar acerca de la magia, del animismo y del totemismo. Entonces, en principio, el animismo es una agrupación de diferentes creencias en las cuales los espíritus y las entidades personalizadas habitan en objetos que pueden ser inanimados o inanimados. Los animistas creen que hay espíritus que viven en todo lado, en piedras, en árboles, en semillas, en personas, en objetos, etc. Ya estén vivos o muertos. Ellos creen que estos espíritus pueden originar cosas malas, como peleas, como enfermedades, como sequías, etc. Los animistas también creen que los humanos poseen almas que pueden abandonar nuestros cuerpos, ¿sí? Ya sea temporalmente mientras soñamos o permanentemente cuando morimos. O muchas veces pues se puede transmitir a otras personas o se pueden quedar por ahí vagando, ¿sí? Dos funciones del animismo pueden ser para perjudicar al enemigo o también para curar una herida de arma. Ahora vamos a hablar del totemismo. El totemismo son símbolos de grupos sociales que necesitan identificarse mediante los mismos, ¿sí? Es decir, los miembros de una etnia comparten una tradición cultural, como una lengua, un territorio o una religión, pero una conciencia colectiva que asegura la cohesión constituye el vínculo esencial entre estas tribus. Algunas funciones del totemismo, pueden ser el tótem de tribu, el tótem sexual y el tótem individual. Ahora vamos a hablar acerca de la magia. ¿Qué es la magia? Es el arte o cultura con el que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras, con la intervención de espíritus, genios o demonios, como bien sabemos. También sabemos que la magia pues produce diferentes efectos o fenómenos extraordinarios contrarios a las leyes naturales. Hay muchas leyes de la física que contradicen a la magia, pero como todos sabemos, pues las personas que practican estos rituales mágicos pues contradicen de cierta manera otra vez las leyes de la física. Una de las funciones de la magia puede ser la realización de rituales o el pronunciamiento de un hechizo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Pulido y a mí me correspondió los aportes que nos dejó el animismo, magia y totemismo en esta época. El animismo, pues, primero que todo se basa en los valores morales. Gracias a eso nos hizo creer en que todo tenía un alma, en que todo tiene una razón de ser y en que todo tiene conocimiento propio.
nos hizo creer hasta en la existencia de la misma alma humana, nos hizo creer en el poder de todo, en que todo merece respeto, merece tener un valor. No, y todo esto nos hizo tener la existencia de una fuerza vital universal. La magia nos aportó el hecho de creer en los cosmos, en cosas que ocurrían, ya sea por materia o por alguna razón inexplicable. Después, más adelante, fue que se empezó a dar lo de la numerología y todo eso. Nos hizo creer en que el mundo nos trajo a nosotros para darnos cuenta de que está a nuestro favor. Esto se creó, o bueno, nos hizo creer en que el universo quiere hacernos entender de que todo es una razón de ser. El totemismo nos hizo ver la diferencia que hay entre la época actual y la época antigua, en donde existían los dioses y todo eso. En esa época nos quiso decir que, bueno, el valor y el respeto hacia las cosas materiales, hacia los animales, hacia los objetos, nos hizo ver que cada cosa que la naturaleza esté haciendo a nuestro favor fue importante y respetuoso, tomarlo de forma respetuosa para nosotros. En esta época lo que más se está implementando es eso, es el respeto hacia los animales, ya sea por diferentes culturas. Digamos, acá en Colombia es muy poco probable que, no sé, nos comamos un perro. Un perro para nosotros es un amigo, es fidelidad. Y es una persona que a través del tiempo se convierte en algo importante y familiar para nosotros. Nos hace ver que cada cosa que sea a favor de nosotros es importante, ya sea la cultura que sea. Buenos días para todos, mi nombre es Miguel Ángel Salas Borges, pertenezco a la Facultad de Electromecánica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, materia Humanidades 1, pertenezco al grupo 3 del tema Animismo, Magia y Totemismo, ¿sí? Básicamente voy a dar una explicación a grosso modo de qué es animismo, magia y totemismo, y sobre este mismo orden mi tema es hablar sobre la actualidad, dar conclusiones y sugerencias sobre el tema. A grosso modo, pues el animismo es un concepto basado en lo material, ¿sí? Esto en lo material concluye a que los ríos, el cielo, la tierra, los espíritus, rocas, que están dotados de un movimiento, de vida o conciencia propia. Esto alude a que habrían múltiples variantes del fenómeno, como creencias de seres espirituales, incluidas en almas humanas. Podemos hablar de reencarnación, podemos hablar de etimologías griegas. Entonces el animismo es como a grosso modo el darle el concepto de un alma a un cuerpo, ¿sí? Que sea tangible o no tangible. Parte que el animismo en la actualidad está conformado por rituales, ¿sí? Más que rituales son etnias o grupos, sean indígenas, africanos, ¿sí? De diferentes continentes, hacen obtener que quieren ellos, que ofrecer sacrificios, ofrecer tributos, dar un sentimiento a algo que sabemos que existe, que creemos en ello, pero que independiente hay una fe, digamos, en el concepto de que es fe, ¿no? De creer en algo espiritual y que conforme a eso aporta un significado. Hay hombres y mujeres con conocimiento esencial en el mundo espiritual, llamados brujos, curanderos, chamanes,
hechiceros, etc. Estos son los que a la actualidad se determinan como personas que manejan entre el concepto de lo bueno y lo malo, que generan protecciones espirituales y que también ayudan a que genere una estabilidad en el mundo. Para ellos, entre sus culturas hay algunas creencias que son ligadas a sus antepasados y que se deben continuar. Para otras personas hemos cambiado pensamientos y han incluido diferentes religiones. Dentro del animismo, en la mayoría de los animistas llenos de temor en lugares, árboles, ríos, extranjeros como alguien que lo mire u objetos simples, generan un miedo hacia lo que no podemos ver. Entonces, para muchos animistas, el concepto de no poder creer en algo que no ve es algo que no parte del concepto de animista. En generaciones anteriores, etimologías se convierten en espíritus que son capaces de tanto ayudar como de llevar todavía a estos vivos a otras dimensiones. La magia desde etimologías también muy antiguas parte de explicar lo sobrenatural sobre una realidad absoluta en donde hay cosas sobrenaturales que puede hacer el hombre. Hoy en día en la magia se ve mucho el tema de esoterismo, se ve el tema de las culturas de lo bueno y lo malo, los chamanes, los indígenas, culturas que asimilan entre dos conceptos, entre lo bueno y lo malo, entre lo protegido y en lo que no se puede concluir. Entonces, entre la magia en la actualidad, pues vemos el tema de la gente de los horóscopos, gente que hacen, digamos, rezos, curanderos. Entonces, en la magia puede ser curativa, la asocian como también magia oscura, magia blanca. Entonces, son de creencias también. Y el totemismo parte de un objeto o animal sobrenatural, sobre mitologías de algunas culturas como las que emblema un tribu. Eso es como simbología en donde a ese símbolo se le da un concepto de alegría, tristeza o que representa una nación. El totemismo hoy en día en la actualidad lo vemos mucho en las culturas occidentales. Adicional a esto, en el totemismo vemos tribus de muchísimos años. Por lo menos en Colombia partimos de que hay culturas indígenas bajo unos símbolos sagrados como lo que son el desierto de La Guajira, el Dorado de Cundinamarca, San Agustín, la Ciudad Perdida. Cada una de estas culturas tiene una figura diferente y son representadas en sí sobre unas creencias, como para nosotros Jesucristo colgado en la cruz, como para los judíos, musulmanes, cada uno con un Dios diferente. Entonces son simbologías espirituales y que las conservamos sobre nuestros conceptos y creencias de nuestros antepasados. Muchas gracias por su atención y pues